Dentro de un aporte más de opinión laboral, la pregunta del millón: ¿será necesario regular formalmente a nivel país el fenómeno del acoso laboral? ¿Sí o no? También conocida el acoso laboral como moving laboral, como la pandemia laboral en el siglo XXI, como el acoso moral o psicológico, entre otras disposiciones. Es que lo más relevante, y según datos, Costa Rica ocupa el tercer lugar a nivel del continente, en donde los trabajadores y las trabajadoras dicen haber recibido por parte de sus compañeros o de su patrono algún tipo de acoso laboral. Oigan, el tercer lugar a nivel de América. Y actualmente nosotros no tenemos una legislación formal con rango de ley que venga a regular, a prevenir, a sancionar las consecuencias que conlleva este tipo de acoso en el ámbito laboral. Es que, según datos también del Ministerio de Trabajo, estadísticas dentro de su anuario, las personas que denuncian más, son los funcionarios y las funcionarias públicas. Vean qué extraño, porque si estamos diciendo que dentro del sector privado hay un mayor porcentaje de personas que dicen haber sufrido acoso laboral versus el sector público, de ahí que estemos ocupando actualmente el tercer lugar donde se dice que hay más acoso laboral. Extrañamente, ya a nivel nacional interno, los que más denuncian son los funcionarios públicos. Esto es consecuencia precisamente a falta de la legislación laboral, en donde hayan, por ejemplo, medidas de protección tales como un fuero laboral, como sucede en casos de mujeres en estado de embarazo, menores de edad, dirigentes de los trabajadores, ahora últimamente lo que tiene que ver con los que denuncien y sirvan de testigos de actos de corrupción. Y lógicamente que al no haber un fuero de protección para que no se tomen represalias en el sector privado con despidos y otras, prefieren no denunciar. A diferencia del sector público, que sí hay una estabilidad absoluta y tiene que haber una causal objetiva o las que indica la Constitución política para poder remover a un funcionario o una funcionaria pública. Por ahí podríamos estar hablando de la explicación a este fenómeno. Ya desde el año 2019 se vino a emitir el convenio 190 de la OIT, referido precisamente a prevenir la violencia en el trabajo como consecuencia precisamente de estos actos que resultan en muchos casos discriminatorios. Además, Costa Rica, debemos recordar que hasta la fecha, 2024, ha presentado 8 proyectos de ley que están allá durmiendo el sueño de los justos, porque no ha habido ningún interés en que alguno de ellos llegara a ser ley de la República. Pero ya hay iniciativas, e incluso con base en este convenio 190 se presentó para ver si se convierte o no en ley de la República, que desde mi punto de vista deberíamos, por estrategia primero, antes de aprobar el convenio 190, OIT, y hacerlo propio de nosotros los costarricenses, deberíamos de tener primero una ley interna que prevenga, desaliente, castigue, sancione el acoso laboral. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener problemas a la hora, por ejemplo, de dar información a la OIT con base en el 190, en cuanto tiene que ver con estadísticas, estrategias, la efectividad y la protección de las personas trabajadoras, si no tenemos una ley primero nacional.
Por otro lado, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, este fenómeno no solo repercute en el ámbito privado, particular, familiar de la víctima, sino también nos perjudica a todos y todas dentro del ámbito de la seguridad social. Fíjense que ha habido una erogación consecuencia de lo que se llaman trastornos depresivos mentales por la angustia que puede generar este tipo de conductas de hostigamiento por casi 23.290 millones de colones hemos gastado desde el 2018 hasta el 2022 en solo incapacidades. Esto lo paga usted y yo. Yo me pregunto, y podemos pensar, ahora que estamos de manteles largos con los 75 años de la emisión de la Constitución Política Patria, ¿no es cierto que dentro de este mismo cuerpo supremo se vino a disponer que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando, dice la Constitución, la producción y el más adecuado reparto de la riqueza bajo una protección de los riesgos laborales y de ambientes tóxicos por medio de la seguridad social? ¿Qué está pasando entonces? Este mal caracterizador por violencia, que a través de un tiempo determinado y reiterativo mediante una serie de prácticas desleales, tales como la intimidación, opacamiento, ninguneo, persecución, amedramiento, exclusión, de acuerdo a lo que dice la doctrina, produce daños físicos y psicológicos, económicos o laboral profesional con el fin de excluir de alguna manera a la víctima de su trabajo, pudiéndose desarrollar en forma horizontal, vertical ascendente, vertical descendente o mixta, de acuerdo a la doctrina. De allí que es necesario regular en beneficio de la parte patronal, como también de la parte, lógicamente, trabajadora, que es la que sufre las consecuencias de este mal, regularlo, y ya lo dijo la madre Teresa de Calcuta, lo dejó presagiado, y aquí sí quiero abrir comillas, y dijo: los artesanos y los dirigentes no pueden tener en cuenta exclusivamente el objetivo económico de la empresa. El respeto concreto de la dignidad humana de los trabajadores y trabajadoras que laboran en la empresa es también su deber preciso. Y aquí cierro comillas. Porque definitivamente estar informados nos hace más libres y educados en la toma de cualquier decisión que hagamos dentro de nuestro diario quehacer laboral.